Gloria a Dios, bienvenido a la casa de Dios. Vamos a compartir hoy una palabra maravillosa, una palabra que Dios nos quiere hablar. Pero antes, ¿sabes qué? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar por esta palabra ahí donde estás. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por habernos reunidos una vez más, Señor, en tu casa, Señor, ante tu presencia, para ser edificados, Señor, para que tu palabra hoy nos pueda hablar, nos pueda bendecir. Hoy, Señor, tu palabra sea una guía delante de nosotros, Señor, sea el mapa, Señor, para acercarnos más a ti, para conocer, Señor, cada vez más tu perfecta voluntad, Señor. Tu palabra sea lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera, Señor, delante de nosotros, Señor. Pedimos que tú nos ilumines, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, y declaramos que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que hará la obra que tú quieres que haga, Señor, sobre cada persona que está aquí presente y aún aquellos que estarán escuchando a través de la transmisión, Señor. Declaramos bendita y eficaz tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso ahora sí, pero bien fuerte a tu Dios. Bendecilo con el corazón al Rey de los cielos. Y sabes, hoy hay una palabra tremenda, una palabra que justamente nos quiere guiar para aprender a entender cómo movernos en el camino de la fe. Sabes, la Biblia dice que así como muchas veces vienen las bendiciones de parte de Dios cuando le abrimos el corazón al Señor, también la palabra dice que así muchas veces vienen los desafíos, vienen las pruebas, a veces que vienen momentos en la cual la fe del hombre empieza a ser probada, en la cual a veces, luego de que a veces tenemos un encuentro maravilloso con Dios o empezamos a vivir quizás experiencias con el Señor, también hay veces que vamos a tener esos momentos en la cual la fe será probada. Dice la Biblia que así le aconteció en un momento a un varón llamado Abraham. Abraham dice que por casi 100 años estuvo esperando un hijo. Dios dice que le había dado una promesa. Y la promesa era que Abraham iba a tener un hijo y que iba a ser padre de naciones. Pero dice que luego que vino este milagro, un milagro y un hijo que ellos, Abraham y su esposa, esperaron por muchos años. Luego de un tiempo, dice la Biblia, que Dios cumple su promesa y le da un hijo a Abraham. Y sabes que cuando Dios hace un milagro, cuando vivimos una experiencia con Dios, sabes que es algo maravilloso, porque es algo que nos trae alegría, nos trae felicidad, nos trae contentamiento. Cuando uno a veces siente la presencia de Dios, cuando siente que Dios le habla, cuando a veces sentimos que Dios está cerca o Dios empieza a mover su mano y empieza a obrar, a veces quizás en nuestra familia, en nuestra economía, todo esto sabes que es una causa de alegría. Dice que así le sucedió a Abraham. Abraham, luego de esperar muchos años, dice que Dios cumple su promesa y le da un hijo a Abraham. Mas dice que luego de estas cosas, dice que el Señor quiso probar a Abraham, quiso probar su fe. Luego de que Abraham había vivido un momento tremendo, un momento maravilloso, dice que Dios quiso probar a Abraham. Luego del milagro, luego de ese momento maravilloso, dice que ahora el Señor lo quiso probar. Y dice que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: quiero que me entregues en sacrificio a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. Quiero que tú me lo puedas entregar. ¿Sabes? A veces en los caminos de Dios vivimos estos momentos de bendición, estos momentos de felicidad. Pero a veces en medio de esos momentos de felicidad en la cual nos contentamos, nos ponemos alegres con el milagro, con lo que a veces Dios empieza a hacer en nuestra vida, luego no te sorprendas que a veces luego puede venir la prueba. Pero sabes que la prueba, dice la Biblia, que produce paciencia. La prueba, cuando uno atraviesa los caminos de Dios, es justamente para sacar algo bueno de nosotros. ¿Por qué la prueba no vino antes? ¿Por qué Dios, mejor dicho, no quiso probar a Abraham antes? ¿Por qué lo prueba luego de tener un hijo? Bueno, porque había un objetivo, había un plan. Porque sabes que el milagro para Abraham era parte de una fortaleza para su fe. Sabes que cuando Dios hace un milagro, cuando Dios se mueve con poder, cuando Dios te da una señal de que Él está contigo, Él te acompaña, es justamente para fortalecer tu fe, para nutrir tu confianza, para nutrir tu seguridad en Dios, para que cuando venga la prueba te acuerdes que Dios es un milagro, para que cuando venga el desafío a veces a tu vida, entiendas que Dios ya te mostró que estuvo contigo, que Dios ya te habló, que sentiste su espíritu, su presencia. Es como a veces así, la madre a veces le regala al hijo, le da un regalo, y luego del regalo la madre le dice: bueno, ya te compré esto, ahora
ponete a estudiar. Ahora probame las materias porque ya te compré el celular, ya te hice esto. No es que la madre a veces le dice, bueno, primero terminá las tareas y luego yo te voy a comprar. A veces que actuamos al contrario, porque a veces es como que queremos incentivar al joven o al hijo para que se mueva. Y muchas veces sabes que Dios hace un milagro, nos da señales para incentivar nuestra fe, para que sintamos que Él está con nosotros. Pero luego de ese incentivo, luego de esa señal que muchas veces Dios se revela a la vida del hombre, luego a veces debes entender que tu fe será probada, tu carácter será probado. Vendrán situaciones a tu vida que justamente van a empezar a probarte, a ver si todo lo que Dios ha hecho ha valido la pena, a ver si todas las señales, el milagro, las palabras que Dios te dio valieron la pena, sirvieron de algo para ti. Sabes que Dios no hace nada improvisadamente. Cuando Dios toca a alguien con su espíritu, es por alguien. No porque Dios tiene mucho tiempo de sobra, o el Espíritu Santo tiene tiempo de sobra y dice, este lo voy a tocar porque estoy aburrido. No. Cuando alguien siente la presencia de Dios, es porque Dios quiere hacer algo. Es porque Dios cumple un objetivo. Quizás esa persona necesita sentir a Dios. Quizás necesita sentir cerca en su corazón a la presencia de Dios. Hay personas que por primera vez se acercaron a una iglesia y nunca sabían lo que era el Espíritu Santo, la presencia de Dios. ¿Cómo explicarle a alguien qué es la presencia de Dios si nunca estuvo en la presencia de Dios? Y hay veces que Dios se manifiesta de esa forma tremenda, en la cual hay personas que al cerrar sus ojos sienten un estremecimiento, sienten un calor, sienten un fuego en su mente, en su alma. De distintas formas a veces que Dios se manifiesta, pero siempre, sabes, todo con un plan, todo con un propósito. Abraham había hecho un milagro en Abraham, con un propósito, y el propósito era que la fe de Abraham se pueda robustecer, pueda estar firme. Porque quizás Abraham nunca se pensó que luego de un tiempo Dios le pediría a ese hijo que lo pueda sacrificar. Quizás nunca Abraham pensó que Dios le iba a pedir lo que más amaba para probar su fe. Quizás nunca lo sabía. Bueno, la Biblia dice que de esta manera a veces que Dios actúa, de una manera que muchas veces no podemos comprender, pero para eso la palabra de Dios siempre nos guía. Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga a veces ese momento difícil a tu vida, tú no te dejes vencer por eso, por la adversidad. Para que cuando venga la prueba no te dejes vencer por la prueba, sino que la puedas saltear, la puedas vencer. Y si Abraham, sabes que no hubiese tenido esa fe inquebrantable, Abraham se hubiese rebelado con Dios. Quizás Abraham le hubiese dicho, pero ¿por qué Dios me pides a mi hijo? Si tú no me lo daste, no me lo diste como un milagro. Si Abraham no hubiese, sabes, tenido la seguridad en Dios, no hubiese confiado en su Dios o en la promesa, ¿sabes qué? Ninguna de estas cosas, quizás la historia de Abraham hubiese continuado, quizás se hubiese terminado, quizás la historia hubiese sido Abraham se rebeló, se enojó. Pero dice que la Biblia que Abraham pudo saltar esa prueba, la pudo vencer por la fe, obedeciendo, creyendo, no haciendo lo contrario, sino haciendo lo que a Dios le agradaba, continuando con la misma conducta. Sabes que a veces el secreto en el camino de Dios es aprender a mantener tu misma predisposición, tu misma actitud, tu misma alegría, tu mismo corazón ante Dios. A veces que el secreto es ese, para vencer las pruebas, para vencer el desafío. Abraham, ¿sabes qué? Tuvo la misma fe siempre. Antes de tener a su hijo y luego de tener a su hijo, la fe de Abraham nunca cambió. Por eso cuando Dios le piden sacrificio a su hijo, Abraham no se rebela, Abraham no se enoja. Abraham dijo, quizá habrá pensado en su corazón, bueno, Señor, si tú me lo pides, quizás no entiendo por qué me lo pides, pero lo haré. Lo haré porque sé que desde que te conozco te he aprendido a obedecer y a través de la obediencia, de hacer lo que a ti te agrada, siempre me han resultado las cosas bien. Entonces, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar de método cuando ya hemos intentado algo y eso no fue bien? ¿Por qué cambiar de método? ¿Por qué cambiar a veces de nuestra forma de actuar ante Dios? ¿Sabes que el problema de mucha gente que no puede retener las bendiciones de Dios es porque a veces que en el caminar empieza a cambiar, empieza a volver a cambiar de actitud? Hay gente que
se ha empezado a congregar y su vida empezó a cambiar y su vida empezó a prosperar, su vida empezó a tener felicidad, gozo, paz. Pero luego dejaron de tomar esa actitud y luego volvieron a cambiar en su corazón. Porque dejaron de seguir haciendo lo que les iba bien. ¿Por qué cambiar el método o ese método que te da buenos resultados? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por querer intentar buscar otro método? O a veces porque el hombre sufre adversidades y esas adversidades nos llevan a cambiar. Abraham, sabes que no cambió el método, por más que en un momento Dios le pide en sacrificio a su hijo. Abraham no cambió. Él dijo, yo sé que la obediencia es creer, es seguir confiando en Dios. No importa. Si Dios una vez me prometió un hijo y me lo dio y ahora me lo quiere quitar, voy a obedecer. No cambiaré mi conducta. Y a veces que ese es el mayor secreto. Porque cuando tú cambias el método en tu vida, en tu caminar, sabes que luego todo te empieza a salir mal. Luego las bendiciones se cortan. Por eso la Biblia dice, si oyeres la voz de Dios, si escuchas atentamente, dice la Biblia, los mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Dios, y si tú lo pones por obras y lo obedeces, entonces vendrán las bendiciones y a ti te alcanzarán, dice. Si tú aplicas este método, dice la Biblia, a tu vida, vas a ver cómo tu vida será bendecida, será transformada. Pero siempre y cuando sigas este camino, siempre y cuando continúes con el mismo método de amar a Dios, de bendecir a Dios, de caminar en el camino de la fe. Pero luego, ¿sabes? En ese mismo capítulo del libro de Deuteronomio, habla como, pero acontecerá que si tú no escuchas la voz de Dios y obedecer mi palabra, entonces vendrán las maldiciones y te empezarán a alcanzar. Y la Biblia empieza a decir, maldito será tu entrada, tu salir. La tierra te será de hierro, el cielo se te cerrará, te será bronce. Todo un sinfín de consecuencias por cambiar el método. Cuando el hombre cambia su método, su conducta ante Dios, entonces, como el hombre cambia, en vez de obedecer a Dios, empieza a hacer y tomar otras actitudes que empiezan a veces a desagradar a Dios. Esto provoca ya que el método que te funcionaba ya no te empieza a resultar porque tu actitud termina siendo incompatible. ¿Sabes qué? Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando se acerca a Dios. A veces que le cuesta continuar con el mismo método. Le cuesta continuar. Porque a veces vienen desafíos, vienen situaciones a nuestra vida y tú tienes que mantener y seguir caminando con el mismo método. Cuando viene la enfermedad, tú tienes que seguir amando a Dios. Cuando viene la escasez, tú tienes que seguir amando a Dios. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a contentarme y a vivir una vida feliz, teniendo todo, teniendo poco, estando en la riqueza, estando en la pobreza, en todo he sido enseñado, decía el apóstol Pablo. Pero sabes que cuando leía justamente hoy esa palabra, decía algo maravilloso y decía, en todo he aprendido a contentarme. Sea cual sea mi situación, decía el apóstol Pablo, he aprendido a estar feliz, he aprendido a tener paz, he aprendido a sonreír, así tenga todo, así no tenga nada, así esté en la prueba, así como esté en la gran bendición. En todo, en cada situación, sea cual sea, he aprendido a ser feliz. Y ahí es donde surge el versículo muy conocido que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sea cual sea mi situación, decía, yo amo a Dios, no cambio el método. Así me persigan, sigo amando a Dios. Así no me pase nada en la vida, sigo amando a Dios. El método no lo cambio. Y cuando tú no cambias el método, sabes que las cosas siempre van para bien. Por eso la palabra dice que más para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque el método de la actitud de agradar a Dios siempre de una u otra forma, te ayuda a salir adelante, te ayuda a abrir una puerta, te muestra la salida. Pero ahora cuando tú cambias tu actitud, cuando tú cambias tu conducta ante Dios, ahí es donde todo empieza a cambiar. Ahí es donde tus adversarios empiezan a tener fuerzas. Ahí es donde las cosas no te resultan. Ahí es donde vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo el ánimo, vamos perdiendo las ganas de salir adelante. Porque cuando cambiamos el método, sabes que en la vida hay un solo método para salir adelante. Y es solamente aprender a confiar.
Solamente aprender a creer en Dios, solamente aprender a obedecer. No hay otro método en la Biblia que te traiga resultados y que te ayude a salir adelante ante cualquier situación. No hay otro método. Por eso hoy, por más que la ciencia avance, por más que hoy cada vez la tecnología va aumentando, no hay método que se pueda comparar al de la palabra de Dios. La vez pasada, sabes que leía un informe, una noticia de que se ha aumentado un casi 40% las consultas en las clínicas, cómo los jóvenes cada vez están consultando más sobre los problemas de la salud mental. Cada vez, sabes que la salud mental está siendo golpeada en la mente del hombre, porque los métodos no siguen funcionando. El único método que te da paz, el único método que te ayuda a resolver lo que tenemos aquí en la mente, es la paz del Señor. El Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no te la doy como el mundo te la da. Yo te la doy distinta. Mi paz es un método que nadie lo puede alcanzar. Por más que, aunque siga avanzando la tecnología y la ciencia y el día de mañana estemos en el futuro, la gente seguirá teniendo el mismo problema. Por más que el día de mañana seguramente el hombre podrá vivir quizás 200, 300 años, 500 años. Hay personas que están estudiando, hay personas multimillonarias que están invirtiendo muchísimo dinero para la ciencia, para la medicina, para que el hombre pueda alargar cada vez más su vida. Trata de seguir intentando con distintos métodos, pero ¿de qué sirve vivir 300 años más si el hombre seguirá sintiéndose vacío, solo? El hombre seguirá sintiendo el estrés. El hombre seguirá sintiendo que le falta una parte en su corazón. Prefiero vivir 80 años y listo, cumplir mi ciclo, que seguir viviendo 300, 400 años, tratando de buscar un método, cuando el método está aquí, en la palabra. Y por eso hoy te lo quiero enseñar. Vamos a leer las Escrituras en este momento. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Solamente es un versículo maravilloso, hermoso, que te enseña cuál es el método para la vida. Dice así, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los cielos. Claro que sí. Sabes, el hombre busca métodos muy complejos cada vez más. Cada día que pasa, parece que los métodos que el hombre va buscando se vuelven más difíciles. Pero mira qué sencillo es el método que Dios le brinda al hombre. Dice así, libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice, este es el método, te dice. Este es el método para que las cosas siempre te salgan bien. Para que siempre tu vida pueda llegar a un buen puerto. Para que tu vida siempre pueda mantenerse en la fe, en la alegría. Para que nada ni nadie te haga apartar de los caminos de Dios. Para que puedas llegar a tener el pensamiento, como decía el apóstol Pablo: sea cual sea mi condición, yo he aprendido a estar feliz. Sea cual sea el problema, sea la adversidad, sea la situación que a veces tengo que vivir, aprendo a ser feliz. Aprendo a estar con gozo, con alegría. La Biblia dice que justamente el mismo apóstol Pablo, en un momento, por predicar la palabra de Dios, dice que en un momento las personas de aquella ciudad donde Pablo dice que había libertado a una mujer que tenía espíritu de adivinación, dice que como esta mujer, dice que las personas de la ciudad la utilizaban para poder ganar de una forma injusta. Dice que cuando Pablo la vio, dice que esta mujer miraba a Pablo y así le decía: estos son varones hijos del Altísimo. Y dice que Pablo en un momento se cansó, porque esta mujer le gritaba, le anunciaba, y si Pablo dejaba que esta mujer se siga comportando de esa forma, todas las personas iban a pensar que esta persona era un hijo de Dios. Era una persona que tenía el Espíritu Santo. Entonces Pablo en un momento dice que la reprende, y dice que sale el espíritu de adivinación en ese momento de la vida de esta mujer.
Y dice que todas las personas que vivían por justamente causa de que esta mujer adivinaba y la gente iba y pagaba para poder acontecer, es como el brujo, es como el que te lee las cartas, dice, a ver, léeme las cartas y te dice, bueno, vení, pagame 70.000 pesos. Hay gente así, hay gente que se enriquece por personas que tienen así, a veces espíritu de adivinación, o personas que solamente engañan, mienten, que mienten a la gente, le dice, vení, yo te voy a decir qué es lo que te va a pasar en el año 2026. Y te dice, poneme la mano, y bueno, según tu raya de la mano, y según cómo tenga la llaga de tus dedos, y empiezan a inventar un sinfín de cosas. Dice que esta mujer era así. Y había personas que se beneficiaban por la desgracia de esta mujer. Pero dice que el apóstol Pablo en un momento la reprende, y la termina libertando. Y cuando sale el espíritu de adivinación de esta mujer, dice que todas las personas se enojaron con el apóstol Pablo, porque se le había, como uno dice, terminado el negocio. Y dice que se abalanzaron de una forma tan fuerte, tan agresivo, que el apóstol Pablo dice que lo empezaron a golpear junto con Silas. Dice que toda la nación, toda la multitud se acercó y lo empezó a golpear porque dijeron, ¿cómo la vas a libertar? ¿No ves que gracias a ella teníamos plata? Claro, la gente se enojó tanto que perdió de vista que una mujer había sido libre, que una mujer había recibido la libertad de parte de Dios, pero sin embargo la gente dice que estaba tan enojada porque no quería que el apóstol Pablo predique. Entonces todos lo empezaron a violentar, lo empezaron a golpear, y que en un momento dice que toman a Pablo y así les dice que lo ponen en la última cárcel. Dice que esposaron sus manos, sus pies, y lo echaron en la última cárcel, dice la Biblia, en la cárcel más oscura, y estaba ahí. Una influencia obviamente de Satanás, porque Pablo está haciendo una tarea maravillosa, estaba impartiendo el mensaje de Dios, pero Satanás no quería. Entonces Satanás se tuvo que levantar fuerte y tomó a Pablo y así les lo encerraron. Y dice que ellos, cuando estaban en la cárcel ahí, sabes, la gente hoy muchas veces puede poner muchas excusas de por qué a veces se aleja de Dios, por qué se aparta, por qué a veces no puede creer en Dios, por los problemas, por las adversidades. Pero dice que este varón, este apóstol Pablo, dice que en un momento fue gravemente golpeado, fue gravemente violentado, y por último dice que lo terminaron echando a la cárcel. Ahí, en la cárcel, en el último lugar que un ser humano quisiera estar, ahí estaba un hombre de Dios, un hijo de Dios. Un hijo de Dios que solamente predicaba, que hacía lo bueno, que hacía lo correcto. Pero dice que cuando lo encarcelan a Pablo y a Silas, la Biblia cuenta que Pablo y Silas no cambiaron sus métodos. Quizás Pablo también se pudo haber enojado, se pudo haber rebelado con el Señor, como diciendo, me mandas a predicar y me empiezan a golpear y encima me meten en la cárcel. Así a veces, sabes, que personas que se acercan a Dios y dicen, pero Señor, me hablaste de bendición, de esto, de prosperidad, de milagros, de sanidad, y paso luchas, paso pruebas, paso adversidades, paso distintos desafíos en mi vida. ¿Por qué? Me echan del trabajo, o paso problemas a veces en la familia. ¿Pero qué clase de Dios? A veces las personas empiezan a preguntarse. Bueno, Pablo pudo haberse hecho las mismas preguntas, pero dice que Pablo no cambió su forma de ser. Dice que aún en medio de la cárcel, dice la Biblia, que Pablo y Silas en un momento, estando ahí preso en medio de la oscuridad, luego de ser golpeados gravemente, dice que Pablo en un momento junto a Silas empezaron a entonar alabanzas, adoración a Dios. Empezaron a cantar. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a cantar, los presos de las otras cárceles, dice que empezaban a escuchar el cántico, como diciendo, ¿quiénes son estos locos que están cantando en medio de la cárcel? ¿Cómo uno puede cantar en la cárcel? ¿Cómo se puede gozar en la cárcel? ¿Cómo uno puede estar con tanta felicidad luego de que te golpean? Te hicieron de todo y luego te echan en la cárcel. ¿Cómo estar feliz? ¿Cómo darle la gloria a Dios? Bueno, dice que estos varones, dejando de lado el golpe, dejando de lado su dolor, dejando de lado, no
dándole lugar al diablo, no dándole lugar a su dolor, no dándole lugar a sus problemas, y no permitiendo que el diablo los pueda ver débil. Dice que en ese momento empezaron a cantar a Dios. Ellos se pudieron haber rebelado, pudieron quizás haberse ahí, quedado callados, quietos, pero no. Ellos dijeron, estamos en la cárcel, no quieren que prediquemos, no me importa, vamos a cantar a Dios, vamos a alabar. Y ellos dicen que empezaron a cantar a Dios, y los presos lo empezaban a escuchar. Y dice que en un momento, mientras los presos escuchaban el cántico de estos varones, dice que vino un terremoto que empezó a sacudir todos el cimiento de la cárcel, y dice que las puertas de las cárceles dice que se abrieron, y las cadenas de los presos dice que se soltaron. Solamente por dos personas que empezaron a cantar a Dios, que no tenían motivos para cantar. Así hay gente que parece que necesita un motivo para cantar a Dios. Hay gente que necesita un motivo para amar, para estar feliz, para estar contento. Bueno, ¿qué motivo tenía Pablo a ver de cantarle a Dios? ¿Qué motivo tenía Pablo de servirle? Hay gente que piensa que necesita un motivo para servirle a Dios. ¿Qué motivo tenía Pablo para servirle si lo habían golpeado, lo habían injuriado y luego lo habían metido en la cárcel? El mal, el enemigo, se había levantado fuertemente contra estos varones. Pero dice que Pablo quizás pudo haberse dado por vencido. Quizás pudo haber dicho, ¿saben qué? No voy a predicar más. Ya está, porque quiero hacer lo bueno, pero me viene lo contrario. Quiero salvar a la gente, pero la gente no quiere ser salvada, pero la gente me desprecia, la gente me violenta. Y ahí es donde Pablo dice, pero ¿cuál es el método a ver que siempre me funcionó? El obedecer a Dios. Entonces Pablo dice que empiezan a cantar y empezaron a adorar a Dios. Mira, hay gente a veces que no adora a Dios estando en la iglesia, no estando enfermo, no teniendo problemas, no teniendo medianamente la vida muy difícil, y no canta, y no sirve, y no alaba a Dios. Pablo dice que estaba casi como muerto, pero él dijo, a mí nadie me va a privar de cantar, nadie me priva de servir, nadie me priva de hacer la voluntad de Dios. Y cuando ellos cantaron, las cárceles, dice que los cimientos empezaron a temblar. Un acontecimiento geológico tremendo que empezó a sacudir la tierra, empezó a temblar, y dice que las cárceles se abrieron, las puertas de todos los presos dice que se abrieron, y las cadenas de ellos dice que se soltaron. ¿Por qué? Porque Pablo aplicó el método correcto, y la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo estaba atravesando una situación difícil. El mal lo estaba atacando. El enemigo vino, lo había golpeado. Pero él no jugó con la misma, como uno dice, con la misma moneda. No. Él siguió haciendo lo que le resulta bien, lo que le ayuda. Y siguió obedeciendo a Dios. ¿Qué hizo? La dice la Biblia. Si no, vence con el bien el mal. La cárcel lo tenía ahí a Pablo, pero Pablo dice que empezó a vencer. Vence la cárcel, vence el momento de oscuridad. ¿Con qué? Con el bien. ¿Y qué es el bien? El hacer la voluntad de Dios, el agradar a Dios, el cantar a Dios. Cuando viene un problema, ¿cómo vences? Haciendo el bien. No es tanta ciencia, ¿sabes? Para que tu vida cambie, para que salgas de ese momento difícil. Es hacer el bien solamente. Es amar a Dios. Es seguir mostrándote de la misma predisposición. Aun cuando tu familia no comparta tu fe, cuando vaya en contra de ti, no tienes que reaccionar de la misma forma mala. Tú tienes que vencer, tú tienes que hacer callar al enemigo haciendo lo bueno. ¿Sabes por qué la Biblia dice que Jesús fue hasta la cruz? Y dice que fue como cordero llevado como al matadero. Dice que sin palabra, no emitió palabra, dice que fue llevado y permaneció callado siempre.
Para muchos, el silencio de Jesús era una derrota. Pero ese silencio, ¿sabes? Cuando dice que los romanos los golpeaban, lo abofetaban al Señor, y dice que le pusieron una venda en los ojos y le decía, dale, profetiza, ¿quién es el que te golpea? ¿Sabes que Jesús tenía el poder para matarlos a todos? Es más, cuando viene Judas con los romanos, en un momento a tomarlos, dice que los romanos, en un momento le dice, ¿quién es Jesús? Pregunta. Y Jesús le dice, yo soy. Y en un momento dice que cuando Jesús le dice yo soy, dice que los soldados caen a tierra por el poder, porque Jesús estaba reconociendo su autoridad como Dios del cielo. Porque cuando Dios le habla a Moisés, Dios le dijo, Moisés, el pueblo me reconocerá con este nombre, yo soy. Y cuando los romanos vienen a querer apresar a Jesús, Jesús dice, yo soy. Y la gente cae a tierra postrada. Y Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos vuelven a decir a Jesús, yo soy, le dice. Déjalo a ellos, tómenme a mí. Pero dice que cuando acontece esto, uno de los discípulos de Jesús llamado Pedro dice que desenvaina una espada y dice que le tira un espadazo a uno de los soldados llamado Malcos y dice que le corta la oreja. Y Pedro pensó que esa era la forma de pelear la batalla. Así que lo van a llevar preso a mi Señor, a mi Maestro. ¿Cómo es que lo van a querer llevar? Como uno dice, primero me tienen que matar a mí, quizás dijo Pedro. Sacó la espada Pedro así, apresuradamente, impulsivo era Pedro. Sacó la espada y lo golpea y le corta la oreja. Y el Señor lo mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué haces? ¿Por qué lo atacas? ¿No te das cuenta que el que actúa espada a espada va a morir? ¿Por qué actúas así si yo no te enseñé? No, ese es el método. No tienes que salir a tirar espadazos. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿acaso no crees que si yo le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, no me la dará? Imagínate, 12 legiones de ángeles. Los ángeles podían venir y matar a todos los hombres, pero Jesús dijo, pero ese no es la forma de pelear. No es así. Y dice que el Señor se acerca a este soldado, al que lo estaba por encarcelar, al que lo estaba por llevar para que termine la cruz. Dice que a este mismo el Señor pone su mano sobre la oreja y dice que lo sana. Y Jesús le estaba diciendo, ¿ves, Pedro? Esta es la forma. Hay que sanar. No tenés que atacarlo. Tenés que sanarlo. Tienes que vencer el mal con el bien, dice la Biblia. No te dejes vencer, primeramente dice. No seas vencido por el impulso, por el mal carácter. No seas vencido por lo que a veces te genera ira, te genera malestar. Aquella situación que muchas veces te quiere sobrepasar. Dice Dios, no te dejes sobrepasar. Vénselo haciendo el bien. No cambies el método, es lo que te dice Dios. No cambies el método. Porque cuando tú cambias el método, entonces tu enemigo empieza a tomar fuerza en ti. Tu enemigo empieza a fortalecerte en tu mente. Por eso dice que cuando el Señor Jesús es llevado a la cruz, dice que fue llevado como cordero. Así, callado, humilde. La Biblia dice que cuando hablen mal de ti, la Biblia dice, y cuando te golpeen en la mejilla, dice la Biblia, ponle la otra. Muchos lo han mal entendido, de que si alguien te golpea en la cara, tenés que poner la otra mejilla para que te den otro golpe, y no es así. Esta enseñanza o este versículo tiene que ver que si alguien te ofende, si alguien te dice algo malo, dice Dios, ponele en la otra mejilla como diciendo que no te importe. No le lleves el apunte. Porque cuando tú le llevas el apunte, ahí es donde el enemigo empieza a fortalecerse en ti. El pensamiento, el rencor, el enojo, ahí es donde empieza a prevalecer en ti. La prueba, la adversidad, ahí es donde empieza a tomar fuerza. Porque quieres cambiar el método, porque piensas como Pedro, que quieres salir a agarrar la espada y matar a cualquiera. Y no es así. El Señor le dijo, Pedro, no es así. Yo te voy a enseñar. Mira, mi enemigo, mira cómo lo sano. Y le puso la mano y sanó su oído. No hay mejor ataque para el enemigo. Es cuando tú le demuestras tu buena conducta. No hay mejor humillación para tu enemigo, para el diablo,
Que cuando el diablo viene, provoca situaciones en tu vida, te ataca, y tú te mantienes con el mismo gozo y con la misma alegría. Ese es un golpe al corazón de Satanás. Cuando tú sigues predicando, cuando tú sigues orando, cuando sigues leyendo la palabra, sin importar la dificultad que vivas, ahí es donde tú lo empiezas a golpear al diablo por toda parte de su cuerpo. Ahora, pero cuando el diablo te ataca y tú actúas de esa forma, de la forma incorrecta, a veces con el enojo, la rebeldía, con actitudes que no agradan a Dios, entonces el diablo dice: mira cómo te estoy venciendo, mira cómo te estoy ganando, te dice Satanás. Cuando el hombre se deja de congregar, deja de hacer la voluntad de Dios, el diablo dice: mira, te estoy ganando. Cuando el diablo te trae desánimo, cuando te trae pereza, no te pone no te quita esas ganas de querer buscar a Dios, de amar, y cada vez empiezan a habitar más pensamientos negativos, pensamientos malos, pensamientos de que no sé si seguir, no sé si avanzar. El diablo dice: mira cómo lo estoy ganando, lo estoy venciendo. Ahora, cuando vienes esas situaciones a tu vida y el diablo quizás empieza a atacarte, pero tú sigues haciendo lo correcto, pero tú sigues venciendo el mal solamente haciendo el bien, entonces el diablo no te puede ganar, las pruebas no te pueden ganar. Jesús fue llevado así, como cordero al matadero, porque lo que Jesús estaba demostrando era obediencia. Quizás para los romanos, para el mundo, Jesús estaba perdiendo la batalla. Pero a veces, el no prestar atención, el no dejarte llevar por lo que la gente te dice y solamente hacer silencio, es el mejor ataque. Mira, no hay peor respuesta para una mujer cuando el esposo no le responde. La mujer le gusta hablar, y cuando el hombre no le responde o se calla, la mujer prefiere que el hombre le diga esto, le diga lo otro, pero que cuando se calla no le gusta, porque es un silencio, porque el silencio está demostrando a veces que estás mal, que te estás equivocando, que tu idea se está yendo para cualquier lado, y a veces ese silencio, como dice el dicho, dice más que 1000 palabras. A veces que cuando tú haces el bien, a pesar de que estás atravesando adversidades, tú estás diciendo: ¿ves, Satanás? No me ganas. ¿Me enfermas? No me enojo con Dios. ¿Vienen problemas? Tampoco me rebelo. Sigo haciendo las cosas bien. Así le pasó a Job. Job, dice la Biblia, que fue un hombre tremendamente próspero y justo ante los ojos del Señor. Pero dice que en un momento Satanás dijo: yo me voy a levantar en contra de Job. Porque Dios le dijo: mira, Job, ¿sabes qué? Tú no tienes parte en nuestra vida. Tú eres como un hombre más, pensaba Satanás. Hasta que Dios en un momento le dijo: ¿ah, sí? ¿Por qué no vas? Yo te desafío. Anda y atacalo a Job si querés. Porque Satanás decía: claro, él te sirve y él te ama porque tú le diste todo. Y Dios le dijo: anda, quítale todo lo que tiene, quítale todo, y vas a ver cómo vas a salir perdiendo. Entonces Satanás dice que fue, golpeó la casa de Job, los hijos, los ganados de Job, todo. Y Satanás dice que vuelve otra vez a encontrarse con Dios, y Dios le dice: ¿viste, Satanás? ¿No viste a Job ahí? ¿Cómo no cambió mi método? ¿Cómo no cambió la forma de amarme, de buscarme? ¿Qué pasó? Como uno dice, el tiro te salió por la culata, ¿eh? No te sirvió, le dijo Dios a Satanás. ¿Viste? Vos pensabas que se le quitaba el trabajo, la familia, todo. Vos pensés que él me iba a negar, pero no, ahí lo tenés. Y Satanás dijo: claro, piel por piel. El hombre dará todo por su salud. Y dice que Dios le dijo: anda, enférmalo si querés. Te permito que lo enfermes, pero no que le quites la vida. Y dice que vino una sarna maldita en Job. Y dice que en un momento era tan triste la vida de Job. Cómo cambió la vida de Job en su área material, porque en la fase espiritual Job no había cambiado de nada.
Job seguía siendo un hombre de fe. Dice que viene la enfermedad ahora a Job, y todas las áreas de la vida de Job había sido atacada. Y luego dice que viene su esposa y le dice: Job, todavía sigues guardando tu dignidad, ¿por qué no maldecís a este Dios? ¿Y por qué no te morís de una vez por todas? Imagínate, la mujer de Job dice que se rebeló tanto que dijo: ya está, ¿no ves que Dios no está con vos? Dios no te escucha, maldecilo, apartate y ya está, y matate. Imagínate recibir palabras así de la persona que amas. Y dice que Job la mira a su mujer y le dice: mujer, has hablado como una mujer cualquiera, como una mujer que nunca vivió las bendiciones de Dios. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios? ¿No recibiremos también lo malo? Jehová da, Jehová quita, pero sea el nombre de Jehová bendito, decía Job. Y dice, ante todas estas cosas, dice que Job nunca pecó con Dios. No pecó en contra de Dios. Tenía motivos, pero quizás tenía motivos, le sobraban motivos para rebelarse con Dios. Pero él no cambió. Su esencia no cambió. Y Job, ¿cómo venció el problema? ¿Cómo venció la enfermedad? ¿Cómo venció la pérdida de los seres queridos? La pérdida de todos sus recursos económicos. Dice que solamente lo venció haciendo el bien, amando a Dios, no rebelándose en contra de Dios, porque ese es el secreto. No dejarte vencer por lo malo, sino vencer el mal haciendo el bien. Ese es el mayor secreto. Y vas a ver que no te podrán detener. No habrá situación que te pueda callar, que te pueda hacer retroceder. Porque tú, cuando sigues haciendo el bien, tú no te preocupas por nada. Yo sigo haciendo el bien. Pueden venir pruebas, pueden venir adversidades, pero cuando tú haces el bien, ese es el secreto. ¿Sabes cuánta gente, cuántos jóvenes a veces se burlan de los jóvenes que son estudiosos, que se les suele llamar los nerds? Los que son callados, los que aprueban con 10, los que son abanderados. Claro, y los payasos del curso son los que se ríen, lo tratan de esto. Y el nerd está ahí callado. Y pasan los años y pasan los años, y cuando pasa el año, el nerd termina siendo el jefe de la empresa. Termina siendo el que le termina dando trabajo a otra gente, y el payaso de la clase, ahí lo tenés ahí drogándose, fumando, haciendo las cosas mal, con 2 hijos, no sabes qué hacer de su vida. Un problema para los padres. Y pasa el tiempo y quizás el nerd nunca le dijo nada, nunca se defendió. Él solamente dijo: yo tengo que seguir haciendo las cosas bien, porque hacer las cosas bien es la mejor forma de ganar la batalla, la mejor forma de ganar cualquier cosa. Cuando la gente a veces te quiere influenciar para mal, a veces te quiere maltratar, tú haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Cuando Jesús dice que luego de que lo injuriaron, luego de lo que lo golpearon, luego de que su vida, su cuerpo quedó hecho una miseria, cuando el Señor Jesús sube a la cruz y dice que las últimas palabras de Jesús en un momento fueron: perdona, Señor, porque no saben lo que hacen. Dice que esas fueron las últimas palabras, las únicas palabras que dice el Señor Jesús en ese momento. Dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como diciendo, perdónalos porque son chiquitos, son pobrecitos. Déjalos ahí porque no saben lo que hacen. Y dice que cuando el Señor muere, dice que el cielo se oscurece, las piedras se partieron, la gente dice que se empezó a rasgar la vestidura, se echaba tierra, se echaba ceniza en la cabeza. Y cuando vieron todo este acontecimiento, personas dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente era Dios este. ¿Qué hicimos? Ahí se dieron cuenta. El Señor solamente cayó, pero cuando todo esto aconteció, la gente se dio cuenta y dijo: Dios estaba con nosotros. Y no lo supimos valorar. Y ahí es donde Satanás, termina siendo vencido. Porque él pensaba que había perdido la batalla, que Jesús había perdido la batalla. Pero el Señor dijo: pero acuérdense que al tercer día
yo resucitaré. Y cuando el Señor se levanta entre los muertos, todos los que le decían que era un falso profeta, que era un mentiroso, que era como una persona más que venía a hablar de Dios, que no era el gran Mesías, dice que todos quedaron ahí asombrados. Porque el que estuvo callado solamente venció con obediencia. Por eso la Biblia dice que él fue obediente y obediente hasta la cruz. Y tuvo muerte de cruz. Por lo tanto, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua que solamente el Señor es nuestro Salvador. Es la única forma en la cual venció al mal, solamente haciendo el bien. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Ese es el método, dice Dios. No seas vencido por lo malo. Vence el mal haciendo el bien. Así de fácil. ¿Estás desanimado? Vénselo con el bien. ¿Estás triste? Vénselo con el bien. A veces viene la ira, viene el enojo. Vénselo haciendo el bien. ¿Te responden mal? No respondas mal. Cambia, haz lo contrario. Esa es la forma, ¿sabes?, en la cual nadie te podrá derrotar. No habrá situación que te pueda derrotar. Sabes que mucha gente que me decía, vos sos un loco, que esto, que ya te lavaron la cabeza, que ya empezaste a hablar esto de Dios, que ya fuiste a la iglesia. Yo solamente me callaba y yo seguía obedeciendo a Dios. Al pasar el tiempo, esa misma persona lamentablemente terminaron en la cárcel, perdiendo su vida. Muchos tienen su matrimonio separado. Muchos ya no saben qué hacer de su vida. Pude haberme rebelado, pude haberme enojado, pero sin embargo he aprendido siempre a hacer el bien. Ese es el secreto. Seguir haciendo el bien. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la Biblia, si no desmayamos. Irá sembrando, dice el sembrador, la semilla preciosa. Dice que le irá sembrando con lágrimas, así, con pruebas, dificultades. Pero dice que luego volverá contento con la cosecha, con las gavillas. Irá sembrando así, con esfuerzo, dificultades. Pero dice, luego volverá tan contento. Es como el que estudia y los demás salen de boliche, hacen su vida, y el joven estudia, está ahí, y se pierde un año, y se pierde otro año, y se pierde otro año, pero luego cuando se recibe, se levanta, y tiene las gavillas, y tiene su título, y ya tiene, como uno dice, un caballito de batalla para la vida. Pero los otros quedaron ahí, en el olvido de la vida. Cuando vences el mal haciendo el bien, esa es la clave. Amén. Ese solamente es la forma de salir adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo voy a invitar a aquellas personas quizás que necesitan reconciliarse con el Señor, aún aquellas personas que escuchan a las distancias. Si quieren hacer una oración de entrega, pueden repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento